Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Escorpio. Cariño, ¿cómo estás, mi aguijón de oro? Espero que estés muy bien. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Tenga mucho cuidado con las estafas, Escorpio, ¿vale? Por los comentarios de YouTube no estoy entregando ningún tipo de dato personal, cariño, ni estoy pidiendo tampoco datos personales. Lo único que van a encontrar en la descripción de cada lectura a través de YouTube en los videos, cariño, es un correo. Si te interesa lo que es una lectura personal, a través de ese correo te pones en contacto. Yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, pues bendiciones. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude para mi querido Escorpio, que Dios Universo me ayude para mi querido Escorpio. Vamos a ver, corazón, vamos a ver. Que Dios Universo me ayude para mi querido Escorpio. Mensaje del oráculo. Me dice, decir la verdad, el número 14. No sé por qué siento, Escorpio, como que quieres desenmascarar a alguien, cariño. Como que a lo mejor de repente tú me dices, Richard, yo siento que este chico, esta chica, o esta persona, este vecino, esta vecina, te oculta algo. Como que tú lo sientes, su energía, Escorpio, en su mirada, la forma como te habla, la forma como te trata. Puede ser que no todo tiene que ser tan dramático. A lo mejor tú me dices, Richard, me gustaría saber cuáles son los sentimientos de él o de ella, porque puede ser que este chico o esta chica es muy atenta contigo, muy atento contigo. Pero hay un grupo también, no podemos tapar lo que es el sol con un dedo. Hay un grupo que me dice, Richard, a veces siento como que algo oculta, a veces siento como que me odia, a veces siento como que no me pasa, no le he hecho nada, Richard. No le he hecho nada, pero tú quieres desenmascarar, tú quieres descubrir una verdad, mi querido Escorpio, ¿vale? Tienes que hacer caso de tu intuición. A lo mejor puede ser que tú me digas, Richard, tuve un sueño y de la casualidad que yo soñé con esta persona que yo sospecho que me oculta algo y en ese sueño me atacaba. O en ese sueño posiblemente vi, yo que sé, elementos punzantes o huevos. Richard, ¿por qué huevos? Los huevos representan chisme. Chisme, cariño, discusiones. El televisor, la radio, también representa lo que es noticia y chismes. Entonces, tú tienes que empezar a relacionar cómo lo ha soñado esta persona, porque muchos de vosotros también se va a manifestar a través de los sueños, mi querido Escorpio. Vamos a ver qué me dicen carta guía, carta consejo. Vamos a ver, Escorpio, estás muy intuitivo, muy intuitiva. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Para mi querido Escorpio, carta guía, carta consejo. ¿Qué me dicen? La carta del ermitaño. Siento que esta situación no es algo que te esté pasando recién. Puede ser que tú me digas, Richard, es una persona del pasado, una persona mayor también, porque tenemos lo que es la carta del ermitaño. O que tú me dices, Richard, hace mucho tiempo es que quiero desenmascarar a esta persona. Esto está relacionado con una situación del pasado. Tranquilamente, mi querido Escorpio, puede ser que muchos de vosotros están lidiando con un Virgo o con una persona del elemento tierra, Capricornio o Tauro. Te voy a sacar signos. Me sale lo que es Capricornio, la torre. Me sale Escorpio, ¿ves, cariño? Está a tu costado. Siento que esa persona es de elemento tierra. Esa persona está a tu costado, cariño. Me sale lo que es Libra, también puede ser un elemento fuego, especialmente un Aries. Y me sale lo que es Virgo. Muy bien, te enseño las cartitas, mi aguijón de oro. Vamos a ver iniciales. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude para mi querido Escorpio. Vamos a ver, corazón. Iniciales, ¿qué me dicen? Uy, te ha salido mucho. Bueno, te le doy. La letra I, la letra Z, la letra M o W, la letra H, la letra Y, te lo enseño, la letra E, la letra J, la letra X y la letra R. Cariño, un poco más y te sale todo el abecedario, corazón. ¿Cómo veo que tú no pierdes tiempo? Vamos a ver. Quiero que cierres tus ojitos. Todo lo que tú visualices con el cuenco tibetano es un mensaje que Dios y el universo te quiere entregar, mi querido Escorpio. Empezamos, cariño.
Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. El sonido ha sido parejo, parejo, mi querido Escorpio. Yo las imágenes que he visto son unas imágenes pero muy extrañas, que te juro que nunca lo he visto, ¿vale? Te explico. Es como si hubiera algún tipo de animal, como si hubiera algún tipo de ser dentro de un huevo. Pero ese huevo, cariño, está podrido, podrido. Y encima parece como que se estuviera alimentando. La forma, la figura que yo he visto es como si fuera una araña. Araña. Entonces, mi querido Escorpio, no sé si a lo mejor de repente tú me dices, Richard, ahora que lo dices, hace poco me llevé un susto que en casa apareció lo que es una araña. Puede ser el caso. O que tú de repente estás soñando con arañas o con animales que a lo mejor te quieren hacer daño, mi querido Escorpio. El otro punto, mi querido Escorpio, mira, te cuento algo, corazón. Una vez hubo una persona, X, no voy a decir nombre, que llegó un personaje de la selva de Perú que hacía limpieza, ¿vale? Entonces, limpiezas espirituales. Este personaje llegó a la casa de esta persona y lo hizo la limpieza con el huevo. ¿Por qué te digo que yo sé esto? Porque yo fui a comprar ese huevo. Entonces, cuando este personaje lo hizo la limpieza del huevo, mi querido Escorpio, ese huevo salió podrido y empezó a reventar como si fuera un volcán. Y no sé por qué me vino a la cabeza este recuerdo, corazón. Me vino este recuerdo. Es muy importante, mi querido Escorpio, que si tú de repente sientes algún tipo de molestia en el cuerpo, automáticamente te hagas lo que es una analítica, una prueba al médico. Descarta primero esto. Si te dicen que no tienes nada, pues entonces, cariño, te haces la limpieza con el huevo, la limpieza con el alumbre o busca una persona que te haga un baño de florecimiento. Porque siento, cariño, como que hay algo que se está pudriendo por ahí. Y eso es magia. Eso es magia, Escorpio. Y ese animal como una araña. Como una araña. O puede ser, Escorpio, que tú en casa, pues, lamentablemente a lo mejor has construido en un lugar que es un camposanto, o en esa casa donde tú estabas viviendo, puede ser que pasó algún tipo de desgracia. Tú ya me entiendes, ¿no? Yo por YouTube hay cosas que no puedo mencionar, cariño. Me limitan. Muy bien, vamos a continuar, corazón. Pero la imagen ha sido muy, muy rara. Muy rara, ¿vale? Es como si tú estuvieras cargando algo, o a lo mejor de repente puede ser que haya algo en casa. Hay algo ahí, hay algo, corazón, hay algo. Tienes que hacer limpia. Esto pasaba mucho aquí, pero mucho, mucho. Y yo empecé a poner lo que es incienso, palo santo. Empecé a remodelar aquí y entonces he puesto muchas cositas de las energías, como los búhos que tengo de acero, los elefantes de acero. Y da la casualidad que ya no me da pesadilla en esta casa. Porque en esta casa, cariño, todos los días me daba pesadilla, pero pesadilla. Y desde que yo he empezado a poner mis objetos para poder espantar las malas energías, duermo tranquilo, duermo en paz, ¿vale? Te lo muestro, mira, un momento, Escorpio. Vamos a ver. Mira, esto, mi querido Escorpio, es acero, ¿vale? ¿Ves? Esto es acero, cariño. Y esto trae la suerte, trae lo que es la limpieza. Yo lo tengo en casa. Yo tengo tengo 4. Uno lo regalé a mi madre, lo llevé lo que es a Perú, no sé si lo mantiene, pero es acero. Mira, ¿ves? Es acero. Entonces, es muy importante para que tu casa, tu estudio, como en mi caso aquí en el estudio, donde yo estoy grabando, siempre me daba pesadilla, siempre. Inclusive alguna vez pude ver a las personas que estaban aquí atrapadas. Entonces, con esto, desde que yo he puesto en mi estudio, ya no me da. Y también la fe. Mueve mucho la fe, pero ves como yo llevo siempre un elefante de acero, llevo lo que es un búho de acero. Esto es acero, cariño. Acero. Y esto te protege, corazón. Te protege. Deberías tener algo en casa de acero. Lo voy a dejar en su lugar. Vamos a ver.
Listo. Vale. Entonces, mi querido Escorpio, te recomiendo que trates de empezar a poner algo en casa, porque siento que hay algo, ¿vale? Siento que hay algo que a lo mejor de repente quiere entrar lo que es a tu cuerpo, o quieren de repente hacerte algún tipo de daño también, porque esa imagen no es normal. Esa imagen de ver un huevo podrido que sale lo que es una araña, lo que he visto con el cuenco tibetano, y el cuenco tibetano es muy espiritual, no es normal. Entonces, te recomiendo que hagas esto. En mi canal, cuando tú entras en la lista de reproducciones al final de cada lectura que yo cuelgo, salen muchas listas de reproducciones. Entonces te recomiendo que mires. Te va a salir muchos tics, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver cómo están tus energías. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, mi querido Escorpio. Que Dios Universo me ayude. Vamos a ver cómo están tus energías, cariño. Tenemos lo que es la carta del loco. Siento, mi querido Escorpio, como que me dice Richard, me gustaría empezar desde cero, ¿vale? Muchos de vosotros tienen como una ilusión, como un deseo. O a lo mejor de repente te gusta una persona y estás un poco ilusionado, ilusionada. O de repente puede ser que me diga Richard, estoy un poco ilusionado, ilusionada por un trabajo, por un proyecto, por una comunicación. Porque tenemos lo que es la carta del loco. Tenemos lo que es la carta del mago, corazón. Esa ilusión, ese deseo que tú tienes, si tú lo haces con fe, tenlo por seguro, corazón, que te va a ir de maravilla. Porque estas dos cartas son perfectas. Son cartas buenas, cariño. Me dicen, todo lo que tú empieces, todo lo que tú hagas con fe, proyectos, sueños, comunicación, va a terminar bien. La carta del mago es como si fuera también la carta del mundo, cariño. Todo lo que tú lo haces con amor, con corazón, termina bien. Vamos a seguir. La carta del colgado, la carta del la reina de copas. Muy bien. Siento, mi querido Escorpio, el otro mensaje que te puedo dar es como si muchos de vosotros me dicen, Richard, todo marchaba bien. A lo mejor de repente muchos de vosotros me puedes decir que habías encontrado al gran amor de tu vida. ¿Vale? Un grupo de ustedes. Otro grupo de repente me dice, Richard, tenía el trabajo perfecto o todo estaba marchando bien. Y sí, tendría que haber estado bien, pero mira esto, como que últimamente te has empezado a sentir enfermo, enferma, cansado, cansada, como que tu mundo está de cabeza y no sabes qué hacer, ¿vale? Te sientes de repente como un poco, como que empiezan a aparecer las enfermedades de donde no hay, porque aquí hay enfermedades, mira, aquí hay enfermedades. Y aquí, corazón, esta carta representa a las hechiceras, fíjate, a las hechiceras, mi querido Scorpio. Entonces, me dicen, no solo una persona te está poniendo bloqueos, hay más personas que te están poniendo bloqueos, cariño. Recuerda que tienes la carta del mago y la carta del loco. Entonces, ¿sabes qué me dice Scorpio? Me dice corazón, si tú empiezas a seguir las pautas de hacerte una limpieza, tal como te lo he indicado, o cómprate algo de acero, vas a ver que las cosas se van a empezar a poner en orden, porque hay muchas personas que no quieren que tú crezcas, que no quieren que tú seas feliz, que no quieren que tú avances. En pocas palabras, cariño, estás rodeado de enemigos y de enemigas, ¿vale? Es esto. Empieza a hacer algo. Empieza a hacer algo. Ese cansancio que tú tienes, ese estrés que tú tienes, no es en vano. Puede ser que a lo mejor de repente tú me dices, Richard, he empezado a sentirme mal. ¿Por qué me pasa esto? Pues ya tienes la respuesta, cariño. Hazte una limpieza. Vamos a ver cómo está la energía de la persona de tu interés. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Vamos a ver, Escorpio, cómo está la energía de la persona de tu interés. ¿Cómo está la energía de la persona de tu interés, mi querido Escorpio? Tenemos lo que es la carta del 2 de bastos y la carta del loco. Mucho te sale la carta del loco. Entonces, siento que muchos de vosotros van a retomar contacto con una persona del pasado o hay una persona de tu interés que a lo mejor de repente vosotros no tienen contacto, comunicación cero, alguien se pone en contacto, ¿vale? Alguien. Este contacto posiblemente no va a ser de una forma directa. A lo mejor de repente va a ser a través del internet, a través del WhatsApp, una llamada perdida, etcétera, etcétera. Pero no creo que sea de forma directa. Alguien se pone en contacto, una persona que a ti te interesa. Siento, mi querido Escorpio, que llegado el momento, posiblemente tú me digas, Richard, no quiero saber nada, no me interesa, no quiero que me hable, lo voy a bloquear, etcétera, etcétera. Vas a estar como un poco, va a haber como una energía de choque. Y tenemos lo que es la carta de la sacerdotisa. Me recomienda,
no tomes una decisión precipitada. Mejor piénsatelo un poco antes de volver a bloquear a esta persona o de rechazar su contacto, su comunicación. Reflexiona un poco, me dicen, ¿vale? No actúes con el impulso, mi querido Escorpio, solo como consejo. ¿Por qué? Porque este chico o esta chica viene de una forma madura. Posiblemente ya entendió la lección, posiblemente lo llegó el karma o simplemente el corazón se da cuenta que te necesita lo que es en su vida. Vamos a ver para solteros y solteras, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Vamos a ver Escorpio, 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 solteros y solteras. Solteros y solteras, solteros y solteras, a ver qué me dicen. Vamos a ver corazón. Tenemos lo que es la carta del 10 de bastos. Ya te gusta alguien, cariño. Tú lo deseas y posiblemente puede ser que ya ha pasado algo. A lo mejor de repente esta persona te acompañó a tu casa, al cine, o ya has tenido lo que es un encuentro con una persona, pero no es algo formal. Por eso que no puedo decirte que estás en pareja, sino como solteros o solteras. Pero yo siento, Escorpio, que tú ya has estado como en contacto directo. Posiblemente lo has abrazado, posiblemente vosotros han conversado. Y siento como que me dice Richard, cuando yo estuve en sus brazos, cuando nosotros hemos estado juntos, he sentido una conexión, he sentido una energía muy especial. Estamos hablando de llamas gemelas, cariño. Fíjate muy bien. Llamas gemelas, mi querido Escorpio. Siento que con la persona con la cual tú has tenido algo, que no son parejas, se te ha quedado esa energía. Lo estás pensando, lo estás recordando. Tenemos lo que es la carta del Rey de Oros, pero muchos de vosotros, mi querido Escorpio, también posiblemente tienes que terminar algo. No digo con una persona, a lo mejor estás en un proyecto, en tus estudios, etcétera, etcétera. Y la carta del 7 de copas. Recomiendan las cartas no se enojen, cariño, porque a lo mejor tú me dices, Richard, si él me ama y yo lo amo, ¿por qué no estamos juntos? Recuerda que vosotros a lo mejor de repente están estudiando, están lo que es en un proyecto, o a lo mejor de repente, cariño, hay algo que resolver. Entonces, no te enojes con esta persona. Poco a poco las cosas se van a poner en orden entre vosotros dos. Muy bien. Vamos a ver carta guía, carta consejo en economía. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, economía. Carta guía, carta consejo. La carta del 9 de bastos. Tienes mucho estrés en el trabajo, en el proyecto. Posiblemente puede ser, cariño, que estás rodeado de personas que quieren de repente tu puesto o te están haciendo lo que es la vida de cuadritos en tu trabajo. O de repente tienes una tensión también relacionada con los sentimientos, pero no te sientes bien. No te sientes bien. La carta también de las de bastos, sería bueno, cariño, que salgas por la puerta grande, no por la puerta de atrás. Si tú ya no estás conforme en ese trabajo, en esa historia, pues ha llegado el momento, cariño, que busques nuevas oportunidades, ¿vale? No salgas por la puerta de atrás. Y tenemos lo que es la carta de las de espadas. Algo bueno, algo nuevo, algo interesante te está esperando. Si no estás bien en un trabajo, cariño, las cartas dicen que busques algo nuevo ya. Ya. Vamos a ver las características. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Escorpio. Vamos a ver. Que Dios universo me ayude. Escorpio. A ver, las características. La carta del caballero de copas. Existe una persona, mi querido Escorpio, que te va a hacer una propuesta, ¿vale? Esta persona puede ser que se ponga en contacto a través de una carta, a través de un correo, o posiblemente te da una sorpresa, toca tu puerta y es él o es ella. Aunque me dice elemento agua, también puede ser un Sagitario, delgado o delgada, se viste de una forma informal. Le encanta de repente utilizar zapatillas, bambas, no sé cómo lo dicen en tu país, tenis creo que lo dicen, ¿no? Esta persona tranquilamente puede ser que tenga algún tipo de tatuaje en el cuerpo, piel blanca o piel trigueña, cabello corto si es varón, negro o castaño, un poco de barba. Puede ser del Mediterráneo, puede ser de la costa, en un lugar donde la brisa te mantiene siempre bronceado. Inclusive puede ser de repente de África, ¿por qué no? ¿Vale? A lo mejor de Marruecos, a lo mejor de repente, yo qué sé, de los Emiratos Árabes, etcétera, etcétera. Vamos a ver. La carta de 5 de copas. Dime, mi querido Escorpio, si últimamente sientes un olor a alcohol en tu casa, porque estoy sintiendo ese olor ahora mismo. No vaya a ser que alguien te esté haciendo algún tipo de ritual, ¿vale? Porque el alcohol mayormente es en el ritual.
Hay una persona, mi querido Escorpio, que te pide una oportunidad, pero tampoco quiere dejar lo que tiene actualmente. Posiblemente esta persona tiene pareja o posiblemente esta persona está atrapado o atrapada en su país, en su lugar, en cualquier lugar, ¿vale? Veo que esta persona te pide tiempo o tú de repente estás pidiendo tiempo, pero esta persona quiere que las cosas se aceleren. Piel blanca, cabello negro, largo, lacio, cerca de la costa, cerca del mar, cerca de una laguna. Los ojitos un poco chinitos. Labios pequeños, nariz también un poco perfilada, natural o operado, o sea, eso pintado, casi digo. Bendiciones, mi querido Escorpio. Te recomiendo, cariño, que hagas algún tipo de ritual, ¿vale? Hay algo que no marcha bien. Bendiciones. Te quiero. Hasta la vista. Sé feliz.